El camino se extendía frente a mí como una cinta negra interminable, atravesando el paisaje desértico de los Estados Unidos. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de color naranja y rojo, mientras conducía mi camioneta por la Enero de 40. El motor retumbó suavemente y el olor a café aún recién hecho llenó el aire. Con la ventana bajada, dejé que la cálida brisa me invadiera, pero una sensación extraña comenzó a instalarse en mi pecho. Hace años, un compañero camionero, Tom, desapareció en un viaje similar. Recuerdo sus historias, siempre llenas de risas y aventuras, pero había una sombra que se cernía sobre ellas. Hablaba de las carreteras como si fueran seres vivos, como si tuvieran mente propia. Ten cuidado en la Enero de 40 de noche, Jack. Hay cosas que no podemos ver a simple vista, solía decir, con la mirada lejana. Oh, no empieces con eso de nuevo, Tom, ¿has olvidado que somos camioneros? Nos enfrentamos a todo, incluso a los fantasmas, respondí riendo. Pero ahora, mientras conducía a través de esa vasta soledad, sus palabras resonaron en mi mente. La luz del día se estaba desvaneciendo rápidamente y sabía que tenía que detenerme en algún lugar antes de que la oscuridad se apoderara de mí. Lo que podría ser un simple descanso se convirtió en una necesidad apremiante. Tal vez debería parar en una gasolinera y tomar un café, pensé, mientras la carretera parecía extenderse aún más ante mí. Con eso en mente, divisé una gasolinera a lo lejos. Era un lugar pequeño, con un letrero que parpadeaba intermitentemente. El lugar parecía haber visto días mejores, pero el olor a gasolina y el brillo de la luz me atrajeron. Estacioné y salí de la camioneta, estiré las piernas y respiré profundamente. El aire era cálido y seco, pero había algo reconfortante en la familiaridad de una gasolinera. Al entrar, me saludó el sonido del timbre de la puerta y la mirada curiosa de un grupo de camioneros que estaban reunidos en una mesa en un rincón. Me miraron con una mezcla de interés y sospecha. Uno de ellos, un hombre de barba gris y voz ronca, se levantó y se acercó. ¿Primera vez en este camino?, preguntó, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Sí, estoy de camino a Albuquerque, respondí, tratando de mantener la conversación ligera. Cuidado, amigo. La Enero de 40 tiene sus historias. ¿Has oído hablar de la entidad que persigue a los camioneros por la noche?, dijo, bajando la voz como si compartiera un secreto. ¿Entidad?, pregunté, con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Sí, dicen que hay una camioneta negra que se les aparece a los que están perdidos o confundidos. La última vez que vi uno fue cuando Tom desapareció. Estaba de camino a Las Vegas, y desde entonces, bueno, ya sabes cómo van los rumores, dijo el hombre, mirando a los demás que asintieron con la cabeza. Los rumores son solo eso, rumores, dije, tratando de mantener la compostura. Pero en el fondo la historia empezó a preocuparme. Solo estoy aquí para hacer una entrega, nada más. Él se rió, pero la risa no tenía alegría. Muchos camioneros pensaban así. Pero el camino tiene sus maneras de llevarte lejos, a lugares a los que no quieres ir. Si estás disfrutando de este video y quieres ver más contenido como este, no olvides hacer clic en el botón de suscripción y activar la campana, de esta manera no te perderás ninguna actualización nuestra. Su apoyo nos ayuda a ofrecerle el mejor contenido posible. Aparté la mirada y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué era esto que estaba pasando? Era solo una historia, ¿verdad? Un cuento para asustar a los recién llegados. Pero el recuerdo de Tom y sus advertencias no salía de mi cabeza. No dejes que la noche te pille desprevenido, amigo. Y si oyes que se acerca el motor de un camión, no mires atrás. No hagas eso, añadió, antes de alejarse, dejándome con un nudo en la garganta. Miré por la ventana y vi cómo el cielo se oscurecía lentamente. El grupo de camioneros comenzó a susurrar entre ellos nuevamente y no pude evitar sentir como si estuvieran hablando de mí. El ambiente en la estación era pesado y necesitaba irme. Tomé un café, pagué rápidamente y regresé al camión, sintiendo que algo estaba a punto de suceder. Mientras conducía nuevamente por la Enero de 40, las luces de la ciudad comenzaron a desaparecer, dando paso a una oscuridad total.
La soledad del camino se hizo palpable y la única compañía era el sonido del motor del camión y la música de la radio. Pero a medida que avanzaba la noche, crecía la sensación de ser observado. Miré por el espejo retrovisor, casi esperando ver algo o alguien detrás de mí. ¿Qué fue este extraño sentimiento? La idea de que el camino podía esconder algo más allá de lo visible empezó a arraigar en mi mente. ¿Qué pasaría si el camionero negro me estuviera siguiendo? La idea era absurda, pero no podía deshacerme de ella. Fue entonces cuando la radio empezó a silbar y la música fue interrumpida por una inquietante estática. Miré el panel, tratando de ajustar la frecuencia, pero todo lo que podía escuchar eran voces confusas. «Ríndete, Jack. Ríndete», susurraron. Era como si el propio camino intentara advertirme, pero no sabía cómo interpretar esas palabras. Acelerando, traté de ignorar la sensación de pánico que crecía dentro de mí. Solo unos kilómetros más y estaré en un lugar seguro, pensé, repitiéndome a mí mismo. Pero la sensación de estar perdido no desapareció. Entonces, en un momento de distracción, vi algo al costado del camino. Una figura. Era una figura encapuchada, de pie en la oscuridad. Mi corazón se aceleró. «¿Qué es eso?», murmuré para mis adentros. La figura pareció flotar y una ola de frío recorrió mi espalda. Como por instinto, no pude evitar mirar hacia atrás, aunque sabía que debía ignorarlo. La figura había desaparecido, pero la imagen permaneció grabada en mi mente. Una sombra en el camino, una advertencia. ¿Qué habría hecho Tom si estuviera aquí? No lo sabía, pero una cosa era segura, la enero de 40 guardaba secretos, secretos que estaban a punto de ser revelados. Y no estaba preparado para lo que vino después. El camino se extendía ante mí, una serpentina que desaparecía en el horizonte, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas. El cielo, una mezcla de naranja y violeta, prometía una noche tranquila, pero no podía quitarme la sensación de que algo estaba por suceder. Los recuerdos de mi amigo, desaparecido en extrañas circunstancias, volvieron a mi mente como un eco, siempre presente e inquietante. «Tenga cuidado en la carretera de noche», pareció resonar su voz, una advertencia que nunca ignoré. Centrado en la carretera, miré por el espejo retrovisor. Una sombra se movió rápidamente, pero cuando parpadeé, no había nada allí. Solo el vacío de la noche se extiende más allá de las luces de mi camioneta. «Es solo tu imaginación, Jack», murmuré para mis adentros, tratando de convencerme de que no había nada que temer. Pero la verdad es que el camino tenía sus propias historias y yo era solo un intruso tratando de entender qué estaba pasando. Subí el volumen de la radio, buscando distraerme de la música country que sonaba. Pero en lugar de consuelo, la melodía pareció intensificar la inquietud que brotaba dentro de mí. Miré el tablero. El kilometraje se disparaba y me pregunté si me estaba volviendo como aquellos que desaparecieron, siendo tragados por la carretera. Un escalofrío recorrió mi espalda y una brisa fría entró por la ventana abierta. «Solo faltan unos kilómetros más para la siguiente parada», pensé. «Puedes hacerlo, Jack». Fue entonces cuando vi una ciudad a lo lejos, la silueta de edificios abandonados contra el cielo oscuro. «Un pueblo fantasma», pensé. El tipo de lugar donde se tejían historias de terror y tomaban forma las pesadillas. Necesitaba un descanso, tal vez un café fuerte para mantener la mente alerta. Los ruidos del motor eran reconfortantes, pero la idea de detenerme en un espacio vacío me hizo dudar. Cuando entré a la ciudad, las luces de mi camioneta iluminaron los rostros pálidos y sin vida de las paredes desconchadas. Un cartel oxidado indicaba una gasolinera y decidí parar. Estacioné y salí, mirando a mi alrededor. El silencio fue ensordecedor. Lo único que parecía vivo era el viento que arrastraba hojas secas por el suelo. Mientras caminaba hacia la entrada, vi una figura apoyada contra la pared. Era una mujer, con ojos penetrantes que parecían ver a través de mí. «No deberías estar aquí», dijo, su voz suave pero llena de un miedo que me hizo dudar. «Esta ciudad guarda secretos que muchos preferirían olvidar». «Solo estoy aquí para tomar un café», respondí, tratando de evitar el tema. «¿Sabes si la gasolinera está abierta?».
No es solo el café lo que debería preocuparnos, dijo, dando un paso adelante. ¿Has oído hablar del camión negro? Su mirada era intensa y pude sentir el peso de su pregunta. Dicen que aparece en las noches más oscuras, llevándose a los camioneros para no volver nunca más. Historias de carretera, dijo, intentando reír, pero la sensación de malestar iba en aumento. Solo leyendas urbanas para asustar a los novatos. Ella sacudió la cabeza y su cabello despeinado rebotó con el movimiento. No es solo una leyenda. Perdí a mi hermano hace años. Él estaba aquí, en esta ciudad. Fue la última vez que alguien lo vio. Su tono se volvió más serio y sentí un nudo en la garganta. El camino no es lo que parece, Jack. ¿Cómo sabes mi nombre? Pregunté, la curiosidad venciendo al miedo. ¿Qué sabía esta mujer de mí, más allá de lo que yo quería revelar? Conozco a los camioneros, conozco sus historias. Lo que llevas contigo, lo que escondes. El camino no olvida y yo estoy aquí buscando respuestas. Dio un paso más y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Si continúas, tendrás que enfrentarte a tus propios demonios. Antes de que pudiera responder, escuché el sonido de un motor distante. La mujer se giró rápidamente y su expresión se volvió tensa. Tienes que irte. Ahora. No te quedes aquí cuando caiga la noche. Dudé, pero la urgencia en su voz me hizo actuar. Regresé a la camioneta con el corazón latiendo aceleradamente. Arranqué el motor y la vibración familiar me trajo algo de consuelo. Pero mientras conducía, la inquietud nunca me abandonó. ¿Qué fue eso?, me pregunté, tratando de entender la extraña conversación que acababa de tener. Dejé el pueblo fantasma y volví a la carretera, pero no pude evitar mirar por el espejo retrovisor. La imagen de la mujer todavía estaba en mi mente y su advertencia resonó. El camino nunca olvida. Mientras conducía, la luz de la luna comenzó a brillar intensamente y la oscuridad circundante pareció intensificarse. Un escalofrío recorrió mi espalda y la sensación de que algo me seguía se volvió casi palpable. Miré hacia un lado, esperando ver algo, pero era solo el vacío. El ritmo constante del motor era lo único que me mantenía anclado a la realidad. Fue entonces cuando vi una banda de luz, un tenue resplandor que venía de una pendiente a la derecha. Curioso, decidí investigar. Necesitaba un descanso y tal vez algo que me distrajera del peso que sentía en el pecho. Estacioné y bajé de la camioneta, la luz iluminaba un pequeño edificio abandonado, con puertas entreabiertas y ventanas sucias. Entré con cautela y el suelo crujió bajo mis pies. El aire estaba cargado de polvo y olor a humedad. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, pero lo que me llamó la atención fue una mesa en el centro de la habitación, con un diario encima. No era del tipo que tocaba las cosas de otras personas, pero algo me impulsó a coger ese diario. Hojeé las páginas amarillentas y encontré una serie de notas de un camionero que había desaparecido. La carretera es una amante traicionera, decía una entrada. Ella susurra promesas de libertad, pero exige un precio que no todos están dispuestos a pagar. Mi corazón se hundió cuando leí esas palabras. Era como si este hombre hubiera previsto lo que estaba a punto de afrontar. Con cada página, la historia se volvía más oscura. Describió encuentros extraños, figuras encapuchadas que aparecían de la nada y una camioneta negra que aparecía en momentos inesperados. Una vez que veas el camión negro, tu vida nunca volverá a ser la misma, escribió. Él es un símbolo de muerte, un presagio de que estás a punto de ser apresado. Cerré el diario rápidamente, con el corazón acelerado. Las palabras resonaron en mi mente y volvió la sensación de que me estaban observando. Corriendo, salí del edificio y cuando pisé el suelo sentí que algo andaba mal. Había caído la noche y el silencio era ahora siniestro. Regresé al camión, pero la imagen del diario y las advertencias del camionero seguían atormentándome. Volví a arrancar el motor y continué mi viaje, pero el miedo se había infiltrado en mi ser. No sabía lo que me esperaba en los próximos kilómetros, pero el camino parecía volverse cada vez más hostil. Mientras conducía,
La oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor, como si la noche estuviera viva y respirando, lista para tragarse a cualquiera que se atreviera a cruzarse en su camino. La lluvia cayó como si el cielo se hubiera abierto y el camino frente a mí se convirtió en una extensión de agua y sombras. Los faros del camión iluminaban la carretera, pero la visibilidad era casi nula. Tuve que parar. El motel que vi al costado de la carretera parecía un espejismo, pero a medida que me acercaba, sus luces parpadeantes se hicieron más claras. Un cartel intermitente, Road Motel, prometía refugio, aunque el lugar parecía siniestro. Las paredes del edificio se estaban desconchando y el techo parecía a punto de ceder. Estacioné y salí de la camioneta, la lluvia me empapó en segundos. Las gotas frías parecieron una advertencia, pero no tuve otra opción. La puerta crujió cuando la abrí y me golpeó el olor a moho y limpieza excesiva. El recepcionista, un hombre de mediana edad y mirada cansada, me miró con una expresión que mezclaba curiosidad y sospecha. «Buenas noches», dijo, tratando de sonar amigable. «Una cama para pasar la noche, por favor». Él asintió lentamente, escribiendo algo en una computadora antigua. El silencio era opresivo, roto solo por el ruido de la lluvia. Cuando finalmente me entregó la llave, noté que su mirada estaba fija en mí, como si estuviera evaluando algo. «Sabes que este camino tiene sus historias, ¿no?», preguntó, casi en un susurro. «¿Cuentos?», pregunté, tratando de mantener la conversación ligera. «Oh, ya sabes cómo son los camioneros. Siempre con historias extrañas. Pero ten cuidado. Algunos de ellos nunca regresan». Él sonrió, pero había algo en su sonrisa que me inquietó. Le di las gracias y me dirigí a mi habitación, un espacio pequeño y poco iluminado. Los muebles eran viejos y la cama parecía haber visto días mejores. Mientras dejaba las cosas, no podía quitarme la sensación de que alguien o algo me estaba mirando. Miré por la ventana, pero solo la lluvia y la oscuridad me devolvieron la mirada. Decidí que necesitaba algo para calmar mi mente. Cogí el diario que Lisa había encontrado, el que contenía las historias de camioneros desaparecidos. Hojeé las páginas, cada una más inquietante que la anterior. En varias entradas se mencionó un camión negro, descrito como un vehículo que se llevaba a hombres y mujeres para no regresar jamás. Recordé la advertencia que había recibido antes del viaje sobre la entidad que rondaba el camino. La conexión se sentía cada vez más real y aterradora. El sonido de la lluvia se intensificó y me obligué a dejar de pensar. Me levanté y me dirigí al pequeño snack bar del motel. El olor a café recién hecho llenó mis fosas nasales y la luz amarillenta me ofreció un poco de consuelo. Cuando entré, encontré una figura familiar. Lisa estaba sentada en una mesa, su expresión reflejaba la misma inquietud que yo sentía. «Jacobo», exclamó sorprendiéndome. «Me alegra que estés aquí». «¿Qué haces aquí?», pregunté, acercándome una silla. Bueno, la tormenta me tomó por sorpresa y no quise quedarme en el camino». Ella vaciló. «Además, encontré algunas cosas sobre esa camioneta negra». «¿Qué encontraste?». Mi curiosidad fue instantánea. «El diario», dijo, abriendo su mochila y sacando un cuaderno gastado. «Hay algo en un camión negro que transporta camioneros. Dice que a los que entran nunca más se les vuelve a ver». La atmósfera en la cafetería pareció congelarse. El camarero, que estaba limpiando una mesa cercana, nos miró con una mirada que parecía saber más de lo que decía. La tensión se hacía palpable. «Mira, no quiero asustarte, pero he oído algunas cosas sobre este lugar», dijo Lisa bajando la voz. «Hay camioneros que desaparecieron aquí. Y la gente que se hospeda en este motel tienen una forma extraña de mirarte». «¿Tú también sentiste eso?», pregunté, tratando de ocultar mi malestar. «Sí». Y la mujer de la recepción me hizo preguntas extrañas. Lisa se acercó más. «Como si supieras más sobre mí de lo que deberías». La conversación me dejó incómodo. El camarero se alejó y cuando miré por la ventana, la lluvia ahora parecía más bien una cortina que ocultaba algo. La idea de que nos observaran no me abandonaba.
Deberíamos salir de aquí, sugerí. Busque otro lugar o siga el camino. Lisa vaciló, pero su expresión indicaba que ella también pensaba de la misma manera. Jack, ¿has oído las historias sobre las desapariciones? Ella dijo. No podemos ignorar esto. ¿Y si somos los siguientes? La idea de que fuéramos los siguientes me paralizó. Recordé la advertencia de la recepcionista y lo que había leído en el diario. El camino estaba lleno de misterios y peligros, y parecía que estábamos a punto de ahondar en algo mucho más grande que nosotros mismos. ¿Qué sugieres? Pregunté, tratando de mantener la calma. Necesitamos descubrir qué está pasando realmente. No podemos simplemente huir. La determinación en su voz me sorprendió. Tenemos que afrontar esto. Estuve de acuerdo, aunque la idea de afrontar todo eso me ponía nervioso. ¿Qué podría pasar si realmente decidiéramos investigar? ¿Qué había detrás de la camioneta negra y los misterios que rodean al motel? Lisa sacó un mapa de su mochila y, mientras lo desenrollaba, un hombre entró al restaurante. Tenía un aspecto desgastado, como si los caminos se lo hubieran quitado todo. Sus ojos estaban cansados, pero al mismo tiempo estaban llenos de una profunda tristeza. ¿Qué hacen ustedes dos aquí?, preguntó con voz ronca. Esta carretera no es un lugar para estar de noche. Solo buscamos un lugar para descansar, respondí sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Descansar? Se rió amargamente. Puedes descansar, pero el camino es implacable. Sigan adelante o quédense aquí, pero sepan que muchos ya se han perdido en esta oscuridad. Un pesado silencio se instaló en la cafetería. El hombre se alejó y la sensación de ser observado regresó con toda su fuerza. ¿Qué fue eso?, preguntó Lisa, mirándome con miedo. No lo sé, pero creo que podría tener alguna información, respondí. Necesitamos saber más sobre este lugar y lo que realmente está pasando. Lo que la noche nos deparaba, no lo sabía. Pero estaba claro que estábamos a punto de descubrir algo mucho más profundo e inquietante que simples historias de desapariciones. El camino nos llamó y de alguna manera fuimos parte de su oscura narrativa. La noche caía rápidamente y la atmósfera a nuestro alrededor estaba cambiando. Mientras conducíamos por la carretera que conducía al denso bosque, el tiempo se hizo cada vez más pesado. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras y la única luz que nos guiaba procedía de los faros de la camioneta de Jack. A mi lado, sujetaba con fuerza el volante, con la mirada fija en el camino, pero podía sentir que su mente estaba muy lejos, como si estuviera luchando contra fantasmas del pasado. Jack, dije, tratando de romper el silencio opresivo, ¿crees que este mapa realmente nos llevará a algo? Eso espero, Lisa. No podemos ignorar lo que está pasando. Tenemos que averiguar qué pasó con los camioneros desaparecidos, respondió con la voz entrecortada. Mientras hablábamos, Mac estaba delante de nosotros, con la mirada atenta y alerta. Parecía estar en un estado de vigilancia constante, como si esperara que algo surgiera de las sombras en cualquier momento. El camino se hizo cada vez más estrecho y los árboles circundantes parecieron acercarse a nosotros, creando un túnel de oscuridad. ¿Se enteró qué?, preguntó Mac, deteniéndose de repente. Su tono era incómodo y sentí una ola de ansiedad creciendo dentro de mí. ¿Qué escuchaste?, preguntó Jack, inclinándose hacia adelante, su mirada tratando de atravesar la oscuridad que tenía delante. Susurros, respondió Mac en voz baja. Era como si alguien estuviera hablando a través de los árboles. Tengo la piel de gallina. ¿Susurros? Debes estar imaginando cosas, dije, tratando de sonar confiada, pero mi voz temblaba. No estoy bromeando, Lisa. Yo oí. Sigamos, dijo, alejándose, la determinación en su paso revelaba que no estaba de humor para discutir. El bosque parecía vivo a nuestro alrededor. Con cada paso que dábamos, los sonidos de la noche se hacían más intensos, como si algo nos estuviera observando. Las hojas susurraban con el viento y la oscuridad parecía agitarse a nuestro alrededor. Jack aumentó su velocidad, decidido a no dejar que el miedo nos dominara. Mac, ¿estás seguro de que este mapa es seguro?, pregunté, tratando de distraer mi mente.
Sí, investigué un poco antes de venir. En este lugar han desaparecido muchos camioneros. Necesitamos entender qué está pasando aquí, respondió, pero su voz tenía un tono de inseguridad que no pasó desapercibido para mí. De pie en un punto de descanso, miré a mi alrededor y noté cómo el bosque parecía acercarse a nosotros. Los árboles eran altos e imponentes, y la luz de la luna apenas podía atravesar ese manto verde oscuro. La sensación de ser observado creció y no pude evitar sentirme como una presa, rodeada de algo que no podíamos ver. Vamos, tenemos que seguir adelante. No podemos parar ahora, insistió Jack, y todos asentimos. A medida que avanzábamos, los susurros que Mac había mencionado se hicieron más audibles. Eran como voces lejanas, mezcladas con el sonido del viento. Miré a Jack y Mac y vi que ambos parecían tan incómodos como yo. La tensión era palpable y cada uno de nosotros luchaba con nuestros propios miedos. ¿No crees que deberíamos regresar?, sugerí vacilante. ¿Podría ser peligroso quedarse aquí y dejar que estos misterios nos superen? Jack respondió, su voz firme, pero escuché un temblor de duda detrás de ella. Tenemos que afrontar esto, Lisa. Si no lo hacemos ahora, siempre tendremos esta pregunta sobre nosotros. ¿Y si es un error?, dije, con la ansiedad aumentando en mi pecho. Mike, que estaba más adelante, se detuvo abruptamente, con los ojos muy abiertos. Mirar. Señaló una figura encapuchada que desapareció entre los árboles. Mi corazón se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué fue eso?, pregunté, apenas capaz de hablar. No lo sé, pero tenemos que seguir adelante, dijo Mac, con su determinación renovada. Averigüemos qué está pasando. Seguía Mac y Jack, pero con cada paso, el bosque parecía cerrarse aún más. Las voces seguían susurrando y un sentimiento de desesperación comenzó a invadir mi mente. Esto no es bueno. Tenemos que irnos, dije, mi voz ahora más fuerte y más desesperada. Jack se detuvo y me miró. Lisa, tenemos que ser valientes. Si dejamos que el miedo nos controle, nunca sabremos la verdad. ¿Qué pasa si la verdad es algo que no queremos saber?, respondí, pero la determinación en su mirada era inquebrantable. El miedo y el coraje estaban en conflicto dentro de mí y ya no sabía qué pensar. Seguimos avanzando y la oscuridad pareció convertirse en una presencia palpable a nuestro alrededor. Las sombras danzaron entre los árboles y los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes. Con cada paso que dábamos, la sensación de ser observados aumentaba. De repente, Max se detuvo de nuevo. Esa cifra, ya no está. ¿Qué crees que fue? No lo sé, pero no me gusta, respondió Jack, con el nerviosismo ahora evidente en su voz. No se podía negar que estábamos en un lugar extraño y peligroso. Necesitamos mantenernos juntos. No podemos separarnos, dije, tratando de mantener la calma. Estoy de acuerdo, dijo Mac, mirando a su alrededor como si esperara que algo saliera de las sombras. Continuaremos, pero con cuidado. Nos adentramos más en el bosque y la oscuridad se volvió cada vez más opresiva. El susurro que alguna vez pareció distante ahora estaba a nuestro alrededor, como si el bosque mismo estuviera susurrando secretos que no éramos dignos de escuchar. Mis sentidos estaban en alerta máxima y la ansiedad crecía a cada segundo. ¿Sientes eso?, pregunté, con la voz temblorosa. Es como si el bosque estuviera vivo. Sí, y no se siente bien, respondió Jack, mirando a su alrededor con sospecha. Necesitamos encontrar un lugar donde podamos protegernos, al menos hasta la mañana. ¿Qué pasa si no hay un lugar seguro aquí?, dijo Mac, con preocupación visible en su rostro. Entonces tendremos que afrontar esto juntos, afirmó Jack, y admiré su valentía, aunque por dentro estaba aterrorizada. Finalmente encontramos un pequeño claro, por donde podía penetrar la luz de la luna. Fue un alivio, pero la sensación de que estábamos lejos de la seguridad no hizo más que aumentar. Quedémonos aquí por un tiempo, sugirió Jack, y todos estuvieron de acuerdo. Nos sentamos sobre un tronco caído, tratando de recuperar el aliento y calmarnos.
Pero el silencio a nuestro alrededor era pesado y el bosque seguía murmurando, como si nos estuviera esperando. ¿Por qué estamos haciendo esto?, pregunté en voz baja. ¿Qué estamos buscando realmente aquí? Estamos buscando respuestas, Lisa. Necesitamos saber qué pasó con los que desaparecieron, dijo Mac, pero no pude evitar notar la incertidumbre en su tono. ¿Qué pasa si la respuesta es algo que no podemos manejar?, respondí, y la verdad que sabía estaba ahí, pulsando entre nosotros. La tensión aumentó y, a medida que avanzaba la noche, el bosque parecía tragarnos cada vez más. Sabíamos que estábamos en un lugar que guardaba oscuros secretos y la única certeza que teníamos era que el viaje estaba lejos de terminar. El bosque parecía vivo. Cada paso que dábamos sobre las hojas secas generaba un susurro, como si los árboles comentaran nuestra presencia. El aire estaba pesado y una sensación de opresión se apoderó de nosotros. A medida que íbamos por el estrecho sendero, la luz del día empezó a desvanecerse, hundiendo el ambiente en una penumbra cada vez más densa. ¿Ustedes sienten eso?, pregunté, tratando de romper el silencio que nos rodeaba. Como si estuviéramos siendo observados. Lisa, que caminaba a mi lado, dejó escapar un ligero temblor en su voz. Sí, es como si el bosque respirara. Empiezo a preguntarme si es una buena idea. Mike, que iba a la cabeza, no parecía inmutarse. Continuó avanzando, con la determinación escrita en todo su rostro. Necesitamos descubrir la verdad. No podemos volver atrás ahora. ¿Pero qué pasa si la verdad es algo que no queremos saber?, respondí, sintiendo una punzada de preocupación. Estamos lidiando con cosas que no entendemos. Antes de que Mac pudiera responder, vi algo en la distancia, un espacio abierto entre los árboles. Mi corazón se aceleró y un impulso incontrolable me llevó allí. Al llegar nos topamos con un antiguo lugar de descanso de camioneros, un refugio abandonado que parecía olvidado por el tiempo. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y huellas de neumáticos, y el aire estaba lleno de olor a madera podrida y moho. Esparcidos por el suelo encontré objetos personales que parecían pertenecer a camioneros desaparecidos, fotografías amarillentas, un reloj roto, un sombrero de vaquero gastado. «Mira esto», dijo Lisa, tomando una foto polvorienta. «Esa persona parece tan feliz». Ella nos miró con el rostro pálido. ¿Qué le sucedió a ella? Probablemente nunca volví a casa, respondió Mac, con una sombra pasando por su mirada. Estos objetos no deberían estar aquí. La atmósfera se volvió aún más pesada y comenzó a formarse una sensación de desesperación. Podía sentir la tensión entre nosotros, como si cada uno de nosotros estuviéramos lidiando con nuestros propios demonios, no solo con los que acechan en el bosque. «Tenemos que salir de aquí», dijo Lisa, con la voz un poco quebrada. «Este lugar no se siente bien». Antes de que pudiéramos decidir qué hacer, un sonido lejano llamó nuestra atención. Era el rugido del motor de un camión, resonando entre los árboles. El corazón se aceleró. El sonido se acercó y la atmósfera se volvió opresiva. «¡Esconder!», grité, empujando a Lisa detrás de un tronco caído mientras Max se escabullía entre un arbusto cercano. El rugido del motor se intensificó y pronto una sombra se proyectó entre el follaje. «Jack, ¿qué está pasando?», susurró Lisa, su rostro pálido iluminado solo por la luz de la luna que se filtraba entre las copas de los árboles. «No lo sé, pero tenemos que estar tranquilos», respondí, sosteniendo su mano. El sonido del camión se acercaba y pude sentir la tensión en el aire como un hilo a punto de romperse. Apareció el camión negro, sus faros iluminaban el bosque como ojos malvados. Se detuvo a unos metros de nosotros y la cabaña se abrió lentamente. El conductor, una figura oscura, pareció dudar antes de bajarse. No podía ver su rostro, pero la presencia que emanaba de él era aterradora. «¿Quiénes son ellos?», preguntó, su voz ronca cortando el silencio del bosque. «¿Qué estás haciendo aquí?». El miedo se apoderó de mí. Quería gritar, correr, pero tenía las piernas paralizadas. Lisa apretó mi mano con fuerza y pude sentir su corazón acelerarse. «Deberíamos irnos», murmuré,
pero antes de que pudiéramos movernos, el conductor se giró y comenzó a alejarse, como si buscara algo. No parece humano, dijo Mac, su tono apenas audible. ¿Lo que está sucediendo aquí? No lo sé, respondí, manteniendo mis ojos fijos en el camión. Pero tenemos que salir antes de que nos encuentre. Tan pronto como el conductor desapareció entre los árboles, nos levantamos y comenzamos a correr en la dirección opuesta. El sonido del camión todavía resonaba en nuestros oídos, pero la adrenalina nos impulsó hacia adelante. El miedo se convirtió en una fuerza que nos impulsaba, y cada paso parecía alejarnos de algo que no podíamos ver pero que definitivamente sentíamos. ¿A dónde vamos?, preguntó Lisa, jadeando. No conozco este bosque. Deberíamos encontrar un camino de regreso a la carretera, respondí, tratando de mantener la calma. Si podemos escapar de este lugar, tal vez podamos escapar. Pero a medida que avanzábamos, noté que el bosque parecía cambiar. Los árboles eran más densos y los sonidos de la noche se hicieron más intensos. Los susurros resonaron a nuestro alrededor y la sensación de ser observados regresó con toda su fuerza. Eso no está bien, murmuré, deteniéndome para mirar a mi alrededor. Estamos dando vueltas en círculos. Necesitamos un plan, dijo Mac, con voz firme. Si permanecemos juntos y mantenemos la calma, podemos encontrar una salida. ¿Pero qué pasa si ese camionero regresa?, preguntó Lisa, con evidente inquietud en su tono. ¿Y si no es el único? No podemos pensar así, respondí, tratando de deshacerme de los miedos que nos rodeaban. Necesitamos centrarnos en la salida. De repente, un grito resonó en el bosque, cortando la noche como una hoja afilada. El sonido venía de muy lejos, pero era inconfundible. Fue el grito de alguien desesperado. El terror se instaló en nuestros corazones y la adrenalina se disparó. Vamos, tenemos que irnos, grité, empujando a Lisa y Mac en la dirección opuesta al sonido. Pero mientras corríamos, me di cuenta de que no estábamos simplemente huyendo de lo que había detrás de nosotros, estábamos huyendo de nosotros mismos. El bosque nos obligó a enfrentar nuestros miedos más profundos. Jacobo. Lisa gritó, con la mirada fija en algo que yo no podía ver. Mirad. Rápidamente me di la vuelta, pero no había nada más que sombras danzantes. ¿Qué pasó? Vi algo moviéndose entre los árboles, dijo, con la voz temblorosa. No puedo explicar. Ya no importa. Mac interrumpió, su voz firme. Necesitamos mantenernos concentrados. Sigamos adelante. Seguimos corriendo, pero el bosque parecía no tener fin. Cada paso que dábamos parecía sumergirnos más profundamente en una pesadilla. El sentimiento de desesperación iba en aumento y supe que necesitábamos encontrar una salida antes de que el bosque decidiera tragarnos enteros. Jack, ¿estás bien?, preguntó Lisa, su preocupación era evidente. Estás muy pálido. Estoy bien, mentí, pero la verdad era que no. La presión de estar en un lugar tan aterrador me inquietaba, y lo único que quería era volver a la carretera, con el sonido del motor del camión y la libertad que representaba. Pero el bosque no estaba dispuesto a dejarnos ir tan fácilmente. El sonido del camión resonaba en nuestras mentes y, a cada momento, la sensación de que nos observaban se intensificaba. Fuera lo que fuese lo que acechaba allí, sabía que estábamos perdidos. Y, en algún lugar dentro de mí, comencé a comprender que la verdadera lucha no era solo contra lo que había afuera, sino contra los demonios que llevábamos dentro. La atmósfera en el bosque era pesada, como si cada árbol estuviera escuchando nuestros susurros y miedos. El anochecer trajo una oscuridad que pareció tragarse todo lo que nos rodeaba. El olor a tierra mojada mezclado con un leve olor a humo era casi sofocante y podía sentir mi corazón acelerarse con cada paso que dábamos. Jack, a mi lado, miró a su alrededor con una expresión que mezclaba preocupación y curiosidad. Mike, que iba a la cabeza, parecía más inquieto que nunca. Necesitamos encontrar un lugar seguro, sugerí, tratando de mantener la voz firme a pesar del miedo que comenzaba a consumirme. Toma tu mano, Lisa, respondió Jack, estrechándome la mano. Estamos juntos en esto. No nos dejemos llevar por el miedo.
Esas palabras, aunque reconfortantes, no pudieron quitarnos la sensación de que algo nos estaba observando. Cada sombra se movía de manera extraña y no pude evitar mirar por encima del hombro, como si esperara ver algo o alguien en cualquier momento. Fue entonces cuando escuché un susurro. Un murmullo bajo, casi inaudible, pero que pareció intensificarse hasta convertirse en un crescendo de voces. No deberías estar aquí, no deberías estar aquí. Las palabras parecieron hacer eco en mi mente, y me volví hacia Jack y Mac, pero ellos también estaban congelados, escuchando el mismo sonido. ¿Escucharon eso?, pregunté, la voz salió más como un susurro. Sí, respondió Mac, con la voz tensa. Viene de esa dirección. Señaló la oscuridad frente a nosotros. ¿En qué nos estamos metiendo?, murmuró Jack, con la mirada fija en la oscuridad. Deberíamos regresar. Antes de que pudiéramos decidir, una figura encapuchada surgió de las sombras. La capucha ocultaba su rostro, pero de ella emanaba un aura de desesperación. Mis instintos me gritaban que huyera, pero sentía las piernas pegadas al suelo. La figura levantó la mano y, con un gesto lento, hizo un movimiento que parecía invitante, pero al mismo tiempo amenazador. No deberías estar aquí, dijo la figura, su voz profunda y llena de dolor. Este lugar es un laberinto de almas perdidas. ¿Quién eres tú?, preguntó Jack, su valentía casi palpable, pero pude ver el miedo en sus ojos. Soy camionero, como tú, respondió la figura, cuya voz resonó entre los árboles. Perdí la vida en un accidente y ahora estoy atrapado entre mundos. Vengo a advertirte que el camino que buscas es traicionero. ¿Traicionero cómo?, pregunté, tratando de comprender la gravedad de la situación. Os llama. El camión negro está al acecho y se alimenta de vuestros miedos y secretos. Cada uno de vosotros se enfrentará a la verdad que no queréis afrontar. El miedo se convirtió en pánico. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué pasará con nosotros?, Mac preguntó, su voz temblaba. Tienes que elegir. Solo uno puede salir con vida. Los demás se quedarán aquí para siempre. Las palabras de la figura resonaron en mi mente y un escalofrío recorrió mi espalda. Esto no puede estar pasando, murmuré, tratando de procesar la revelación. No escuches eso, Lisa, exclamó Jack, con el rostro contraído por la preocupación. Debemos encontrar una salida. No podemos permitir que esto nos afecte. Pero no hubo escapatoria. El sonido de un motor distante comenzó a resonar en el bosque y mi corazón dio un vuelco. La camioneta negra se acercaba. ¡Correr! Mike gritó y lo hicimos. La figura encapuchada desapareció en un instante y los tres corrimos como si nuestras vidas dependieran de ello. El bosque parecía cerrarse a nuestro alrededor, como si estuviera vivo. Los árboles se apiñaron y las sombras se alargaron, amenazadoras. El motor del camión se hizo cada vez más fuerte y las luces brillantes atravesaron la oscuridad, iluminando el camino que teníamos delante. Lisa, ¿estás bien?, Jack preguntó, jadeando, a mi lado. Sí, pero tenemos que salir de aquí. Grité en respuesta, sintiendo que mi desesperación crecía. De repente, Mac se detuvo abruptamente, con la mirada fija en algo a nuestra izquierda. Vi algo. Una sombra moviéndose. Vamos, Mac. No podemos parar, ordenó Jack, empujándolo hacia adelante. Pero fue demasiado tarde. Apareció el camión negro, con el motor rugiendo como un monstruo hambriento. Las luces brillantes nos deslumbraron y pude sentir el calor que emanaba de la máquina. Nos está rodeando, grité y luego, en un instante, las luces se apagaron. El silencio se apoderó del bosque y la oscuridad pareció hacerse más profunda. Mirad. Mike señaló y yo seguí su mirada. La camioneta negra estaba parada a unos metros de nosotros, las puertas se abrieron lentamente, como invitándonos a entrar. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, con la voz temblorosa. Necesitamos enfrentar esto. No podemos permitir que esto nos derrote, dijo Jack, con su determinación inquebrantable. Pero mientras hablaba, las sombras comenzaron a moverse y vi figuras distorsionadas formándose en la oscuridad.
Eran versiones de nosotros mismos, deformes y llenas de dolor. No eres quien crees que eres, susurró una de las figuras, la voz resonó como un eco distante. Esconde secretos que te consumen. Esto no es real. Grité tapándome los oídos, pero las voces continuaron, penetrantes e insistentes. Eres débil. No mereces irte. La presión aumentaba y sentí como si me arrastraran al abismo. Jack y Mac luchaban contra sus retorcidos seres, gritos y murmullos llenaban el aire. El miedo me paralizó, pero algo dentro de mí empezó a agitarse. Yo, no soy débil. Grité con todas mis fuerzas, mirando mi propia sombra. No dejaré que mis miedos me dominen. En ese momento me di cuenta de que no podíamos luchar entre nosotros. Necesitábamos unirnos. Jack. Mac. Vayamos juntos. No podemos permitir que esto nos separe. Grité, tendiéndoles las manos. Tienes razón, Lisa. Gritó Jack, corriendo hacia mí. Mick hizo lo mismo y, en un instante, estábamos tomados de la mano, formando una cadena de fuerza. No puedes dividirnos, declaró Jack, y sentí el poder en su voz. La figura encapuchada apareció de nuevo, su mirada intensa. La elección es tuya. Solo uno puede irse. Lo que hagas ahora determinará el destino de todos. ¿Qué quiere de nosotros? Mac preguntó, respirando pesadamente. Enfrenten juntos sus miedos. Si pueden, todos pueden irse. Pero uno debe sacrificarse. Al escuchar esto, mi corazón se hundió. ¿Qué significaba eso? ¿Sacrificar a uno de nosotros? No. Grité, pero la figura desapareció y la camioneta negra comenzó a moverse lentamente hacia nosotros, como un depredador a punto de atacar. Vamos, tenemos que decidir. Dijo Jack, su voz llena de urgencia. No podemos hacer esto. No podemos elegir quién vive o muere. Protesté, las lágrimas corrían por mi rostro. Estamos juntos pase lo que pase, dijo Mac, y la determinación en su voz me dio esperanza. Enfrentaremos esto juntos. En un último arrebato de coraje, nos juntamos y nos enfrentamos al camión negro, gritando al unísono. No tenemos miedo. Pero la oscuridad era implacable y la luz del camión nos tragó. No sabía qué iba a pasar, pero en ese momento sentí que estábamos juntos y eso valía más que cualquier elección. El camino siguió llamando y, cuando el camión se acercó, el último pensamiento que tuve fue que el viaje nunca terminaría realmente. Si vous savez aimer le contenu, ne oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. A tout pronto.